Vamos a ir empezando, sobre todo en agradecimiento a las personas que ya están por acá de hace rato, en atención a la puntualidad. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Vamos a empezar con la charla entonces de este día de hoy. Es una charla que está dentro del marco del mes de julio, el mes de concientización sobre cáncer de pulmón. No vamos a hablar solamente, por ejemplo, hoy de los beneficios que tendría dejar de fumar luego de un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿verdad? En realidad hay investigación sobre otros tipos de cáncer también. Em, pero bueno, en el marco de este mes creo que es importante que le demos énfasis a este cáncer tan letal. Em, y bueno, aprovecho entonces con eso para recordarles que, sobre todo si hay personas que se unen por primera vez, que dentro del Centro Oncológico Costarricense tenemos este programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en el cual estamos tratando de pues extender, ¿verdad? Charlas mensuales tanto a la comunidad científica como al público general. Entonces les comparto acá la agenda del año, ¿verdad? Ya hemos avanzado prácticamente medio año. Hoy estaremos hablando sobre el fumado, ¿verdad? En pacientes en donde ya hay un diagnóstico de cáncer. Y la otra semana, me parece que es el 23 de julio, sí, vamos a hablar sobre prevención y tratamiento de cáncer de pulmón. Ahora, eh, dentro de esta jornada, ¿verdad? O de este mes de concientización, vamos a tener nuestras jornadas de detección temprana este mes para cáncer de pulmón, como les decía, y va a consistir en una consulta médica gratuita para fumadores y exfumadores entre 50 y 75 años de edad. Y pacientes de alto riesgo dentro de este grupo recibirán un tag de bajas dosis a precio especial, con la idea de que en realidad pues sea lo más accesible que se pueda para poder pues dar seguimiento a estos casos, ¿verdad? Que son los de mayor riesgo, por lo menos para cáncer de pulmón. Saldrá en redes próximamente un video, ¿verdad? Más oficial, pero bueno, se los comparto de primera línea. Bueno, vamos a empezar un poco ahí entrando en materia. En cuanto al fumado y cáncer, ¿verdad? Y esto es algo que probablemente sabemos, pero desde una perspectiva histórica quizás vale la pena recordar que no fue siempre tan claro el vínculo que había entre el fumado y cáncer, ¿verdad? De hecho, las compañías tabacaleras convencieron a algunos científicos, ¿verdad? En los 40, 50 para, para publicar, ¿verdad? En contra de la evidencia que ya se iba acumulando, em, que vinculaba pues el cigarro o el fumado con el cáncer. Sin embargo, algunos, ¿verdad? Científicos y médicos empezaron a publicar. Esta es una publicación de 1950 en el British Medical Journal, en donde ya se hablaba de una asociación, ¿verdad? Entre el fumado y el carcinoma de pulmón. Y de hecho acá lo que estaban diciendo era que los números, ¿verdad? Tanto por la incidencia y la mortalidad en cáncer de pulmón estaba aumentando muchísimo entre 1920 y 1950. Y bueno, acá nos dice que el artículo que habían básicamente dos posibles causas, ¿verdad? Para la época. La primera era una contaminación atmosférica, ¿verdad? Que ya se derivaba, por ejemplo, de los vehículos y en general, ¿verdad? De las plantas industriales, etcétera. Y pues vean que acá empiezan entonces a citar estudios, ¿verdad? Que vinculan el fumado con el tabaco. La mayoría de estos estudios empezaron en Alemania y en Estados Unidos, ¿verdad? Los estudios más sólidos, y pues llegó a consolidarse, ¿verdad? Que realmente el fumado se asocia con cáncer de pulmón y ahora sabemos que hay muchísimos tipos de cáncer, ¿verdad? De hecho, pues las investigaciones más recientes, ¿verdad? Este es el estudio publicado en The Lancet para el Global Burden Disease del 2019. am, Demuestra, ¿verdad? Que básicamente de todos los factores de riesgo, el más significativo, ¿verdad? Asociado a mortalidad, y bueno, específicamente lo que miden acá, ¿verdad? Que son años de vida ajustados por discapacidad. Vean ustedes que el tabaco es el más importante, ¿verdad? Esto es para hombres en el recuadro A y en el recuadro C para mujeres, ¿verdad?
y pues eventualmente B y D va a representar lo que vimos en A, lo que vimos en C, pero como una proporción, ¿verdad? Como un porcentaje, que es como más fácil de poder entender si queremos analizar el código de colores que viene acá, ¿verdad? Que es un código que representa diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces lo que se puede ver en general es que pues el fumado se asocia principalmente a cáncer de pulmón y de vías aéreas, pero también hay un componente importantísimo a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Desde esófago, estómago, colon, hígado, vías biliares, páncreas, hasta ya cabeza y cuello, por ejemplo. Y bueno, lamentablemente la charla de hoy no tiene, digamos, la intención de hilar muchísimo en la biología molecular, aunque vamos a ver un par de cosillas como siempre para complacer a los que tal vez tengan una o a las que tengan una formación un poco más sólida en este aspecto, ¿verdad? La idea es, de esta charla es un poco más desde la salud pública, pero em, pues brevemente me encontré esta imagen que me parece una infografía muy clara, ¿verdad? ¿Cómo es que el fumado causa cáncer? Bueno, en realidad el problema del fumado es que los cigarrillos, ¿verdad? Y también y pues el tabaco en general, pero los cigarrillos como tal, ¿verdad? Contienen muchísimos químicos, muchas moléculas y muchas de estas son carcinogénicas, ¿verdad? Que bueno, obviamente con el paso del tiempo lo que hacen es que empiezan a dañar el ADN y pues empiezan a generar mutaciones. Hay un signature molecular que se conoce, es una firma molecular muy clásica de mutaciones, ¿verdad? Que causa el fumado em, que es muy característico, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón, ¿verdad? Y es muy distinta a los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de pulmón que nunca han sido fumadores, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que entonces eventualmente ese daño en el ADN o que conduce a la carcinogénesis. De hecho, les quería presentar este estudio que me parece bastante bonito. Es un estudio que se realizó entre UCL acá en Londres y el Sanger acá en Cambridge, em, en donde básicamente demostraban la acumulación de mutaciones en el epitelio bronquial, ¿verdad? De humanos en diferentes grupos, ¿verdad? En niños, ¿verdad? Que bueno, esperemos que claramente no deba haber una carga mutacional alta, que de hecho, bueno, es lo que se encuentra acá, ¿verdad? Ya acá se va a explicar exactamente qué es lo que se mide, pero entonces vemos los grupos, están niños nunca fumadores, ¿verdad? O no fumadores, ex fumadores y fumadores actuales, ¿verdad? O que están activamente fumando. Y lo que miden acá son mutaciones por célula, ¿verdad? Y son tres tipos de mutaciones. Están midiendo single strand breaks, que son como rupturas en la hebra del ADN, ¿verdad? Una única hebra. Indels, ¿verdad? Inserciones o deleciones. Y double strand breaks, que es básicamente daños bastante graves, ¿verdad? Es cuando el ADN sufre una ruptura doble, ¿verdad? En las dos cadenas. Es básicamente separar la secuencia de ADN y estas rupturas tienden a ser obviamente pues mucho más mutagénicas o carcinogénicas, ¿verdad? Para este efecto. Entonces lo que se puede ver es que entre la niñez, ¿verdad? Porque bueno, las edades en las que están analizando esto es 11 años, 1 año y 3 años. em, y la verdad es que el N es bajillo, ¿verdad? Como menos de 30, por ahí de los 30, eh, pero es significativo. Ustedes pueden ver que básicamente o hay muy poquitos daños o mutaciones o no hay, ¿verdad? En niños, ¿verdad? En vías aéreas. Mientras que en los no fumadores, em, independientemente de la edad, vean que hay, por ejemplo, grupos de 80 años, 50 y 59, 73, etcétera, pues aparecen un poco más, pero realmente en los no fumadores las mutaciones por células son muy bajas. Mientras que vean que hay una mayor heterogeneidad en los exfumadores, ¿verdad? Que probablemente se vincule más a los años del fumado. Vean que ya aparecen pues barras mucho más significativas, ¿verdad? Que sugieren que entonces hay muchísimo más daño y es prácticamente comparable a los fumadores actuales, o los que más bien son activamente fumadores, es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué es lo interesante de este estudio?
porque bueno, esta gráfica es un poco lo esperable, o sea, si se quiere es como esta correlación que están mostrando acá en el panel B, ¿verdad? Y entre más se fume, pues obviamente más mutaciones van a haber. Lo interesante es que ellos encontraron que en los exfumadores había una mayor fracción de células que tenían mutaciones o carga mutacional muy, muy cercano a lo normal, a lo esperable. Y esto era lo contrario en los fumadores, ¿verdad? En los fumadores que estaban activamente fumando, esta proporción de células con una carga mutacional baja em, realmente pues casi no existía, ¿verdad? Para que se entienda, en los que activamente estaban fumando, prácticamente no había un grupo de poblaciones o de células, ¿verdad? Poblaciones celulares que no tuvieran mutaciones. Es que no habían, todas tenían básicamente mutaciones, mientras que en los exfumadores habían parches de células que básicamente tenían una carga mutacional muy baja. Entonces, con este estudio lo que lograban concluir es que dejar de fumar em, no solamente evita el daño que eventualmente va a causar el fumado por X número de años, sino que permite la regeneración, ¿verdad? Y la recuperación de ese epitelio, ¿verdad? Que en su momento sufrió daños, ¿verdad? Los daños los vemos, vemos las mutaciones, pero vemos cómo surgen mayores fracciones de poblaciones celulares em, que no tienen esas mutaciones, entonces que eventualmente pueden popular, ¿verdad? Si se dice prepopular, bueno, aumentar, digamos, competir por el epitelio normal, ¿verdad? O por el epitelio bronquial en contra, digamos, de las células mutadas. Es un estudio bastante prometedor que, bueno, en general nos sugiere que entonces dejar de fumar tiene un gran mérito y es el tema de fondo de la charla, ¿verdad? Em, tenemos el problema gravísimo de que, pues, básicamente el cáncer que mayor, ¿verdad? Como les decía, mayor asociación tiene em, con el fumado, pues es el de pulmón, ¿verdad? Y de vías aéreas. Básicamente está matando ya prácticamente el 40%, ¿verdad? De todos los pacientes con cáncer. Y esto es bastante lejos de cualquier otro tipo de cáncer, ¿verdad? Estos números a veces van variando. Esto era como para 2019, pero vean que colon básicamente es mucho más bajo, ¿verdad? Colon y recto, por ejemplo, comparado con pulmón y vías aéreas. Y el problema es que, pues, el fumado obviamente se asocia con muchos más tipos de cáncer, ¿verdad? Incluso de la vía, no solamente a nivel del tracto gastrointestinal, como mencioné anteriormente, sino que también hay una asociación fuertísima con el sistema urogenital, ¿verdad? Específicamente con cáncer de riñón, por ejemplo, de vejiga, em, y ni hablar de, por ejemplo, el sistema hematopoyético. Entonces, em, realmente estamos con un problema que es hasta que tiene dimensiones muy morales, ¿verdad? Y existe todo un estigma alrededor de estos tipos de cáncer porque, em, pues básicamente son de los pocos tipos de cáncer que son realmente prevenibles, ¿verdad? O sea, la mayoría, cerca del 90% de todos los tipos de cáncer de pulmón, por ejemplo, de vías aéreas, podrían prevenirse, ¿verdad? Si no se fumara. Pues, recientemente están apareciendo más casos de cáncer de pulmón en no fumadores, ¿verdad? Y bueno, se sabe que esto puede tener que ver con la contaminación actual. Hay una signature molecular mutacional que es distinta definitivamente, em, pero también hay estudios que están demostrando una signature muy similar a la del fumado en personas que no fuman. Entonces, em, esto puede tener que ver con la exposición ambiental, ¿verdad? A la que estamos ahora, pues valga la redundancia, expuestos. Em, entonces, realmente el tema de cáncer de pulmón y el tema del fumado es complejo porque tiene esta dimensión moral, ¿verdad? Que podría prevenirse. Y bueno, creo que lo que nos toca es, pues, hacer hincapié en estrategias de salud pública mucho más agresivas, más fuertes, ¿verdad? Como las que, por ejemplo, se están tratando de hacer acá en UK y en muchos otros países con la idea, por ejemplo, la generación libre de fumado, Smoke Free Generation, que están haciendo ahora estas campañas que básicamente quieren
que personas, por ejemplo, que nacieron a partir de o después del 2008 no puedan comprar cigarrillos del todo, o sea, toda una generación que no pueda del todo comprar cigarrillos. ¿Va eso a solucionar el problema? No, pero definitivamente va a evitar que mucha gente pueda empezar a fumar, sobre todo en las etapas más tempranas. Digamos, hay estudios que han demostrado que el problema del fumado es que se empieza normalmente temprano en la vida, o sea, es muy difícil empezar a los 30 o 40, ¿qué sucede? Pero digamos, el grueso está entre 15 y 20 años. Entonces hay estrategias de salud pública que están tratando de orientarse a pues reducir esta exposición, ¿verdad? Y bueno, yo quería ir un poco a eso también porque tenemos datos, ¿verdad? Que demuestran que las estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, taxativas, las estrategias que tienen que ver pues, con anuncios o publicidad y las estrategias que tienen que ver con la prohibición de fumado en espacios públicos, sí que tuvieron un impacto en ni siquiera en la incidencia, ¿verdad? Aquí vamos a ver mortalidad, exactamente, directamente mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Esto fue para Estados Unidos, ¿verdad? Son datos para Estados Unidos de 1900, básicamente 100 años, ¿verdad? 1900 a 2010. Y lo que ustedes pueden ver es que el gran pico, ¿verdad? De fumado, que es lo que representa esta línea acá, como moradilla, supongo, ¿verdad? Que son cigarrillos vendidos por adulto por día. Y vean cómo después de la Gran Depresión, ¿verdad? Bueno, en realidad después de la Primera Guerra Mundial, con un gran boom por la Gran Depresión y especialmente impulsado por la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a haber un pico gigantesco, ¿verdad? Pues en el fumado. Em, y pues hubo un lag, ¿verdad? Hubo como un periodo ahí de tiempo hasta que se empezaran a tomar medidas, ¿verdad? Obviamente restrictivas por esta lucha, ¿verdad? Que había un poco por intereses comerciales que decía que no, que fumar para nada, que era, hasta decían que era bueno, ¿verdad? Em, y entonces, claro, lo que vamos a empezar a ver es que en los setentas, por ejemplo, se empezaron a generar restricciones publicitarias en donde, por ejemplo, en los Estados Unidos no se podían anunciar cigarrillos en la televisión o en la radio, ¿verdad? Y ya luego empezaron a hacerse medidas un poco más taxativas, como por ejemplo el impuesto federal. En el 80, en el 83 se duplicó. Y por acá no fue hasta, y esto me parece muy sorprendente, pero no fue hasta como en el final de los 80 que se empezó ya a ser mucho más restrictivo con el tema de no fumar en los vuelos. Em, y ya en finales de 90, en los 2000, al inicio del 2000 se empezó a restringir en muchos países y bueno, en este caso en Estados Unidos, el fumado en restaurantes y en sitios públicos. Eso tuvo un impacto definitivamente en la mortalidad. Vean ustedes que conforme aumentó, ¿verdad? El consumo de cigarrillos, aumentó pues, la mortalidad por cáncer de pulmón. Pero entonces, unos 10, 20 o 30 años después de que se empezaron a implementar todas esas medidas, la mortalidad por cáncer de pulmón bajó muchísimo, ¿verdad? Entonces, aunque hoy definitivamente sigue siendo el cáncer, eh, pues con el que se asocian por los cánceres de pulmón, con el que se asocian mayor muertes en el mundo, ¿verdad? Por cáncer, definitivamente esto sería mucho peor si no se hubieran hecho estas medidas. Ahora, claro, esto es dependiendo de cada país. De hecho, hay una correlación acá que les presento muy, muy bonita, muy interesante. Esto es para Europa. Y lo que vemos es una correlación negativa, ¿verdad? Entonces, para entenderlo hay que ver qué hay en cada eje. En el eje Y lo que estamos viendo es el cambio, el porcentaje de cambio en la prevalencia de fumado diario, o sea, cuánto cambió el fumado, fuma la gente ahora más, fuma la gente ahora menos. Y en el eje Y lo que vemos es un score que ellos le llaman el TCS, ¿verdad? Por Tobacco Control Scale, que es básicamente como una métrica, ¿verdad? Que ellos hacen para ver qué tan controlado, qué tan restrictivo, ¿verdad? Es un país con respecto al tabaco, ¿verdad? En tema de publicidad, en tema de medidas taxativas. em, y lo que encuentran es algo bastante fascinante, que es lo esperable, ¿verdad? Hay una correlación negativa, es decir, los países que tienen mayor scores, ¿verdad? O sea, mayor regulación del tabaco, pues son los que han cambiado mucho más la prevalencia de fumado diario, ¿verdad? Vean que ustedes que son números negativos, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que definitivamente funciona, ¿verdad? Como en el caso de Estados Unidos, en el momento en el que empezamos a aplicar medidas para tratar de evitar en la mayor cantidad posible el fumado, pues la gente sí deja de fumar.
Lamentablemente, Costa Rica ha tenido un lag muy importante en políticas públicas. Se han hecho las cosas, pero se han hecho tarde o no se han hecho bien. Y les voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Que la charla de nuevo no tiene el propósito de tampoco de irse demasiado por la política, pero es algo que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Y ojalá que si hay personas aquí cercanos a tomadores de decisiones o que tienen puestos, ¿verdad? En donde se puedan tomar decisiones, que tengamos esto presente y se pelee, porque Costa Rica pasan dos situaciones. La primera es que el impuesto al tabaco no es tan alto como debería ser. La OMS recomienda que el 80% del precio del cigarrillo sea impuesto y, y en Costa Rica ese no es el caso. Es muy bajo, de hecho. No recuerdo ahorita, andará por el 60%, pero este número no sé si es así. Solo sé que no es definitivamente lo que la OMS recomienda. Hay países de un poco más de vanguardia, por ejemplo en Chile es prácticamente el 90%, creo que 91%, y está en el top 10 de países en el mundo, ¿verdad? En donde la carga taxativa es bastante alta, incluyendo por ejemplo Israel. Entonces, esa es una situación. O sea, Costa Rica definitivamente podría generar muchísimo más dinero con ese impuesto, pero bueno, hay intereses comerciales que ya sabemos, ¿verdad? Y lo otro que pasa es que ese impuesto, ¿verdad? Que tiene que ir, por ejemplo, en un porcentaje a la caja, ¿verdad? No se gira. Entonces, no solo no es la cantidad de plata que debería o podría ser, sino que a la caja esa plata no le llega. O sea, el Ministerio de Hacienda sencillamente dice, ¿verdad? O quien esté a cargo, ¿verdad? De decir, no, en lugar de girarle 3.000 millones, le vamos a girar tanto. Y esto definitivamente entonces pues limita, ¿verdad? El alcance que se puede hacer en cuanto a investigación, en cuanto al abordaje de esta problemática que genera el tabaco. Entonces, eso solo para que ustedes vean con datos que desde la salud pública se puede tratar de, por lo menos, em, yo diría, amortiguar un poco el impacto que tiene este mal. Vean qué interesante esta publicación. Si recuerdo bien, es 2025. O sea, es que acaba de salir 2024, 25. Los datos son para 2023. Básicamente, esta publicación demostraba que el 15% de, a ver, un poco para atrás. Esta publicación en Estados Unidos demostraba en más de 1,5 millones de personas que la mitad, más o menos, de todos esos pacientes con cáncer, ¿verdad? En Estados Unidos, 1,5 millones, ¿verdad? Básicamente, que fue lo que se diagnosticó en el 2023. La mitad de esos fumaban o tuvieron un historial de fumado. Y básicamente 15% de todas esas personas estaban fumando al día del diagnóstico. O sea, que le dieron el diagnóstico y ese día seguro se fumaron una caja, ¿verdad? O lo que hayan fumado. 15%. Bueno, yo no soy muy bueno en la matemática, pero haciéndole un 15% a 1,500,000 suena a un montón de personas, ¿verdad? Em, entonces, básicamente lo que esto nos demuestra es que tenemos un problema que se parte en dos, si se quiere. Tenemos el problema de la gente que fuma y debido al fumado, pues tienen un cáncer y luego ahí se nos divide el algoritmo. Tenemos la gente que una vez dado el diagnóstico sigue fumando o deja de fumar. Y la idea con esta charla es que yo los convenza de que necesitamos hacer no solamente prevención primaria, que es como se conocen, bueno, hay diferentes tipos de prevención. La prevención primaria sería pues que no ocurra el mal, ¿verdad? Que no ocurra el cáncer de pulmón. Pero si ya ocurrió, ¿verdad? Que es en lo que quisiera enfocarme para esta charla en específico, ¿verdad? Porque la de la otra semana es más sobre prevención y bueno, eventualmente diagnóstico temprano y tratamiento, pero si ya ocurrió el cáncer, pues poder hacer, em, por aquí creo que tenemos una pregunta, pero la vamos a ir dejando para el final. Buenísimas preguntas, la vamos a ir dejando para el final. Sí, prevención secundaria, o sea, si ya ocurrió, ¿cómo hago yo para que esa persona que tiene un diagnóstico de cáncer, sea pulmón o sea de lo que sea, deje de fumar? Y si realmente importa, ¿verdad? ¿Será que ya es muy tarde? Bueno, vamos a ver entonces las investigaciones en ese aspecto. Lo primero es demostrar
que importa en cuanto a em, efectos adversos derivados del tratamiento. Entonces, esta publicación lo que nos demuestra es la diferencia que hay entre ser fumador o no ser fumador en cuanto a los efectos adversos de pacientes con cáncer, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que pueden ver, y nos vamos a ajustar un poco a los datos o la columna de ajustado, ¿verdad? Porque estos datos ya son ajustados por edad, por género o sexo, raza, educación, etcétera. Entonces, nos parece que pues, obviamente es mucho más confiable, ¿verdad? Porque no hay, potencialmente no hay variables muy fuertes ahí que puedan estar explicando esta situación, ¿verdad? Como que alguien pueda decir, ah, bueno, no, es que esto tiene que ser un tema de edad o esto tiene que ser un tema de sexo. No, no, ya esto está ajustado por eso. Entonces, lo que nos dé aquí positivo, ¿verdad? O un p-value significativo, es porque tiene que ser solamente por estas variables que nos interesan, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que en la mayoría de los que son significativos, hay, por ejemplo, mayor, qué sé yo, mayor pérdida de cabello, mayor problemas de concentración, mayor problemas en la piel, mayor pérdida de peso, mayor problemas de memoria, eh, mayor depresión, em, y mayores problemas de dormir, por ejemplo, en los fumadores. Entonces, no es solo que el fumado me predispone a que yo tenga cáncer, es que una vez que yo soy tratado por ese cáncer, si sigo como fumador o ya por sí el hecho de haber sido fumador, me representa una mayor probabilidad de tener efectos adversos derivados del tratamiento, ¿verdad? Sea quimio, radio bueno, quimio radio, digamos, que es lo que analizan acá. Y bueno, esto es lo que nos pone entonces en perspectiva esta idea de la prevención secundaria en donde tenemos que convencer al paciente con cáncer que deje de fumar, principalmente porque esto va a aumentar el efecto, ¿verdad? De la terapia, va a disminuir las complicaciones derivadas del tratamiento, que es lo que acabamos de ver, y pues obviamente va a incrementar la supervivencia, ¿verdad? Ahora, dejar de fumar no es sencillo. Y básicamente los enfoques que más sirven son los enfoques pues, integrales, ¿verdad? Holísticos. Estos son enfoques que llevan pues básicamente em, eh, un componente de terapia, ¿verdad? De consejería, em, un componente de terapia individual y de terapia de grupo, un componente de medicación, ¿verdad? En muchos casos, con lo que se conoce como NRT, ¿verdad? Terapias de reemplazo de nicotina, y en algunos casos prescripciones de medicamentos, ¿verdad? Que puedan hacer más sencillo el proceso del dejar de fumar. Em, yo les mencioné en esta diapositiva, ¿verdad? Que el ser fumador representa un mayor riesgo en cuanto a los efectos adversos del tratamiento. Pero además, sabemos que a nivel de genética hay variantes que predisponen a la aparición de cáncer, ¿verdad? Y esto lo tenemos claro. Hay polimorfismos muy específicos, ¿verdad? Que solos tal vez no representan, digamos, una variante de efecto mayor, que es como se conoce, pero ante la exposición de, no sé, de un estresor o ante la exposición de un agente mutagénico como el fumado, esa variante genética se dispara o dispara su efecto, digamos. Sabemos que, por ejemplo, hay un gen que se conoce como CHRNA5, ¿verdad? Que tiene particularmente un polimorfismo que predispone o aumenta el riesgo, ¿verdad? A cáncer de pulmón. Y este estudio demuestra que independientemente del genotipo en ese SNP en particular, en esa región, em, los pacientes que son fumadores tienen muchísimo más riesgo, ¿verdad? Eh, de tener cáncer de pulmón comparado a los que no son fumadores o los que dejaron de fumar. Entonces, básicamente, de hecho, el título es bastante pretencioso y fuerte en el mensaje, ¿verdad? Básicamente dice dejar de fumar
disminuye y retrasa la aparición de cáncer de pulmón, ¿verdad? En fumadores con riesgo alto y bajo de genotipo para este gen, ¿verdad? Para el CHRNA5. Entonces, pues este es el segundo componente importante del por qué dejar de fumar es importante, ¿verdad? No solamente para evitar que ocurra un cáncer, sino que pues eventualmente puede, de hecho, como demostraba uniendo cabos, ¿verdad? Como demostraba el otro estudio, dejar de fumar permitiría, ¿verdad? Que el epitelio normal que todavía existe pueda repoblar, ¿verdad? Em, pues ese tracto, esas vías aéreas y pues permitiría, digamos, que no exista ese trigger, ¿verdad? Para variantes genéticas que esa persona pueda tener que predispongan a cáncer, ¿verdad? Que es lo que se sabe que ocurre también con el tema de la contaminación, ¿verdad? La contaminación ambiental lo que hace es promueve, potencia el efecto de estas variantes, ¿verdad? Que muchas personas tienen, que por sí solas tal vez no son tan poderosas, pero que en el ambiente adecuado, ¿verdad? Adecuado no, ¿verdad? Como bueno, sino en el ambiente que potencia esto, como por ejemplo el fumado o la contaminación, pues esas variantes van a tener un efecto mucho mayor. Ahora, más un poco orientado al tema de la charla, este estudio que también es reciente, digamos, del 21, em, demostraba que la cesación del fumado post-diagnóstico de cáncer reduce el riesgo de progresión, ¿verdad? De la enfermedad y de mortalidad, lo cual es lo más importante, porque nosotros aquí podemos demostrar lo que queramos, pero si no hay un efecto en mortalidad, de pronto no es tan significativo, ¿verdad? Y esto, y en este estudio, pues sí lo analizan, ¿verdad? Analizan tres cosas, ¿verdad? Analizan mortalidad por todas las causas, analizan progresión de la enfermedad, ¿verdad? Ya sea recurrencia tumoral o muerte, y mortalidad específica de cáncer de pulmón, ¿verdad? Y en todos los casos, el valor es muy significativo, ¿verdad? La diferencia es muy significativa cuando se comparan personas o pacientes que continuaron fumando, ¿verdad? Durante su proceso de terapia y los que dejaron de fumar, ¿verdad? Y pues la diferencia es bastante importante, significativa, y se pueden ver acá en los Cox models, ¿verdad? En los Kaplan-Meiers que se ven aquí, mucho más claro. O sea, lo que se puede ver, por ejemplo, acá en el Y, están analizando en el primer panel probabilidad de, básicamente de supervivencia general, ¿verdad? Es overall survival. Y lo que se puede ver acá es que es pues peor, ¿verdad? Cuando se analizan el eje Y a años, ¿verdad? Años del diagnóstico a la muerte, básicamente la supervivencia es peor para los pacientes que continuaron fumando, ¿verdad? Que es esta línea negra que se ve acá. Mientras que los que dejaron de fumar, ¿verdad? Tuvieron una mejor supervivencia general. No es exagerado, ¿verdad? Pero anda por el 10% en este estudio, ¿verdad? Mayor supervivencia. Y luego acá lo que analizan es probabilidad de progresión, ¿verdad? O dicho de otro modo, supervivencia libre de progresión y la diferencia es también bastante significativa. O sea, los pacientes que dejaron de fumar tienen menos probabilidad que la enfermedad progrese, ¿verdad? Y dicho de otro modo, los pacientes que continuaron fumando tienen más probabilidad que la enfermedad progrese. Em, y bueno, aquí lo que analizan es la incidencia acumulada de mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, lo que podemos ver es que claramente, pues, hay menor mortalidad en los pacientes que dejaron de fumar. Y este es uno de los primeros estudios, ¿verdad? Los estudios más sólidos que demostró definitivamente que dejar de fumar tiene un impacto post-diagnóstico, ¿verdad? Luego está este otro bonito estudio, muy bonito estudio en JAMA, Internal Medicine, también muy reciente. Pues ya no veo el año por acá, pero es que tiene que ser 2000, entre 2024 25 por ahí, es muy reciente, después del 2020 básicamente. Y en este estudio analizaban, ¿verdad? Básicamente la asociación que había entre el dejar de fumar y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Y vean qué bonito, aquí hasta me voy a poner a rayar para que se entienda bien el tema de la correlación que hay. Sí. Vean ustedes, entonces lo que analizan aquí es mortalidad por enfermedad cardiovascular, por cáncer y a nivel respiratorio.
Y lo que se puede ver aquí es que en el eje Y nos analizan o nos dan un RR, ¿verdad? Que en este caso es Relative Risk o Rate Ratios de mortalidad. Y lo que tenemos aquí en el eje Y son años desde que se sucedió, digamos, la cesación del fumado. Y lo que se puede ver es que hay una correlación pues negativa, ¿verdad? Se puede ver en todos los casos. Para cáncer, por ejemplo, quedémonos aquí. ¿Qué significa esa correlación negativa, verdad? Pues que básicamente el riesgo de morir por cáncer es inversamente proporcional, ¿verdad? A los años que tiene una persona de haber dejado de fumar. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Veamos este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene más de 30 años de haber dejado de fumar, su riesgo es muy bajo o es mucho más bajo, ¿verdad? Es casi tan bajo como el de no fumadores. Y quizá ahí ya he rayado demasiado. Entonces vamos a eliminar todo esto para, para que quede más claro. Vamos a ver de nuevo. Entonces, vean este ejemplo. Para las personas que tienen más de 30 años de haber dejado de fumar, el riesgo es casi tan bajo el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón como el de no fumadores, que vean que es esta línea que está aquí, ¿verdad? Ahora, si nos movemos a personas que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? De haber dejado de fumar, ya el riesgo es más alto. Y si nos vamos a personas que tienen entre 1 y 9 años de haber dejado de fumar, pues el riesgo es bastante alto, ¿verdad? Básicamente es el doble de una persona que nunca ha fumado. Y esto fue igual o más drástico para enfermedades respiratorias, de hecho más drástico para enfermedades respiratorias y muy similar en el caso de cáncer con a nivel de mortalidad cardiovascular. Entonces, pues básicamente esto lo que nos demuestra es que es lo que hemos venido viendo, dejar de fumar importa, claramente por diagnóstico, pero también importa en qué momento, ¿verdad? Se deja de fumar. Idealmente, porque es un proceso, pero idealmente em, pues entre más próximo al diagnóstico, mejor, ¿verdad? De hecho, ahora vamos a ver una publicación que nos dice exactamente cuál es el mejor rango. Pero bueno, esto es lo que vemos acá en esta figura, que es de ese mismo artículo, ¿verdad? Em, la mortalidad, em, a ver, la métrica se llama em, exceso de mortalidad. eh, Vamos a ver cuál es la traducción más específica para esto. Es como el exceso de mortalidad evitado, ¿verdad? Por causa específica. Entonces se analiza a nivel cardiovascular, por caso de cáncer y por respiratorio. Y lo que se puede ver es que em, la- el rango de años, ¿verdad? Que mayor evita muertes, por decirlo así, ¿verdad? Es, pues obviamente, de 1 a 9 años, ¿verdad? Eh, o vamos a ver por qué. Creo que se entiende mejor así. El rango de edad que más evita muertes, ¿verdad? Para decirlo correctamente, es esto. O sea, lo que se puede ver es que entre más ha pasado, ¿verdad? De que una persona dejó de fumar, eh, más cerca es el riesgo de mortalidad o más equivalente a nunca haber fumado. Aquí más bien es, vean aquí, en este caso de 1 a 9 años es donde se evitan muertes, ¿verdad? Porque la persona dejó de fumar, pero no se evita el 100% como por ejemplo en los que tienen más de 30 años de haber dejado de fumar, ¿verdad? Y bueno, esto va a quedar sumamente claro en la siguiente diapositiva, en el siguiente estudio. Bueno, déjenme ver si puedo borrar primero todas estas cosas de aquí. Ok, vean en este estudio qué es lo que sucede. En este estudio, y este sí creo que es 2025, es un estudio muy bonito que se publicó en JAMA Oncology. En este estudio lo que analizan es la supervivencia general, ¿verdad? En personas que dejaron de fumar
¿verdad? O que fueron abstinentes y personas que no fueron abstinentes. Em, y la diferencia es bastante significativa, pero en realidad, cuando se dan cuenta que es más significativa es cuando separan a las personas por cuánto tiempo duraron para dejar de fumar. Entonces, por ejemplo, si del diagnóstico, ¿verdad? Al dejar de fumar pasaron solamente 6 meses, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 meses, la diferencia en la supervivencia es bastante significativa, ¿verdad? Vean que es prácticamente, digamos, casi el doble, ¿verdad? En las personas que fueron abstinentes. Mientras que si se duraron de 6, yo sé que estos son rangos muy groseros, pero de 6 meses a 5 años, ya la diferencia, que es también muy significativa, no es tan significativa. Y si la persona del diagnóstico a que dejó de fumar tardó más de 5 años, no hay diferencia del todo en la mortalidad, o sea, en la probabilidad de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que del momento del diagnóstico, ¿verdad? A la cesación del fumado, lo ideal es que sucedan 3 meses. Y claro, para esto tiene que haber un programa en marcha para que se le pueda realmente ayudar a esa persona que igual pudo haber dejado de fumar y ahora puede que le importe menos si ya tiene un diagnóstico, pues hay que poner un programa en marcha para que esta persona entienda, ¿verdad? Que el dejar de fumar en la prontitud del caso puede permitirle, ¿verdad? Tener prácticamente el doble de supervivencia si, o en comparación al no dejar de fumar. Y bueno, de nuevo, ¿verdad? La cesación del fumado no es sencillo. Costa Rica ha hecho esfuerzos significativos, ¿verdad? Con el tema de las clínicas de cesación del fumado, que ya hay bastantes hospitales del país, anda por los 30, yo creo que ya tienen clínicas de cesación del fumado. Pero bueno, como todo no es perfecto, em, queda mucho por hacer en las zonas periféricas y en realidad creo que todavía no existe una red o ¿verdad? Un programa nacional que aborde, o sea, que aborde fuertemente, ¿verdad? El problema del fumado, ¿verdad? Especialmente en personas jóvenes, em, y especialmente en pacientes con cáncer, ¿verdad? Debería ser una prioridad enorme, ¿verdad? Con base en lo que hemos visto en esta charla que exista esta idea de prevención secundaria, ¿verdad? En donde si ya existe una persona con cáncer, sea pulmón, sea de mama, sea de vías, qué sé yo, urinarias o de sistema gastrointestinal, si ya existe una persona con cáncer que fuma, pues que una básicamente yo diría hasta estrategias terapéuticas es que deje de fumar. Em, y bueno, hay opciones, ¿verdad? En algunos países, por ejemplo, acá se recomendaba incluso el saltar o el dar el paso de cigarrillo a cigarrillo electrónico, ¿verdad? Esto se está dejando de recomendar ahora, pero se sigue, por ejemplo, recomendando el tema de la terapia de reemplazo de nicotina, medicinas de prescripción y pues obviamente la terapia conductual, ¿verdad? Que es bastante importante. Y creo que es muy importante porque todos tenemos familiares y amigos que fuman, ¿verdad? Y en parte es como que uno no quiere estar ahí, ¿verdad? Siendo siempre el juez o el moralista, ¿verdad? Como le dicen a uno, pero sí es importante tener en cuenta estas 5 R's, ¿verdad? De por qué es que es importante hacer este esfuerzo, ¿verdad? La R primera, esto es en inglés, pero la R de la relevancia es explicar, ¿verdad? Por qué es importante, ¿verdad? Para esta persona que deje de fumar. La R de los riesgos, ¿verdad? Obviamente hablar de las consecuencias negativas, que en esto, bueno, se ha hecho mucha publicidad, ¿verdad? Ya las cajetillas de cigarro pues tienen ahí su anuncio, ¿verdad? Y sus imágenes bastante, ¿verdad? Grotescas, mostrando las consecuencias negativas, pero también hablar de los rewards, ¿verdad? Los beneficios que podría tener la cesación del tabaco. En esta charla hemos visto un montón, ¿verdad? Nos hemos enfocado en todos los beneficios terapéuticos que podrían haber a un post-diagnóstico, ¿verdad? Roadblocks, ¿verdad? Que se puedan identificar cuáles son los impedimentos, ¿verdad? Para dejar de fumar, ¿verdad? Porque hay gente que lo ha tratado. Y pues repetir, ¿verdad? Cada vez que el paciente esté en la clínica, ¿verdad? O que esté en un grupo de terapia o en la clínica de sesión de fumado, pues hablar de esto, de las R's, ¿verdad? De las R's de la cesación del fumado. Y bueno, esta gráfica aquí a la derecha básicamente lo que demuestra es que lo que tiene mayor efectividad es el enfoque integral. O sea, solamente voluntad no sirve. O sea, realmente se sabe que no, que la gente recae, hay estudios sobre esto. Em,
Y hay gente que digamos, toma el coro por ¿cómo se dice? El toro por los cuernos, ¿verdad? Por sus propias manos y empiezan entonces a consumir, por ejemplo, parches de nicotina y cambian a cigarrillos electrónicos. Y esto le ayuda a mucha gente, pero no es lo más efectivo. Em, Incluso sencillamente, por ejemplo, depender de fármacos, tampoco, ¿verdad? Se necesita entonces un enfoque integral, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que combinar todos estos elementos, ¿verdad? Incluyendo la terapia o el soporte de comportamiento conductual, es hasta 3 veces más potente, ¿verdad? O más em, importante para este efecto. Entonces, bueno, sí que vale la pena dejar de fumar luego de un diagnóstico de cáncer. Espero que les haya gustado la charla. Sé que hay bastantes preguntas, entonces voy a leerlas. Eh, Principalmente estas son de Pablo César, pero bueno, sírvanse escribir, dejarnos sus preguntas o comentarios y las vamos a abordar aquí. La primera es que se ha encontrado con respecto a algunos humanos que llegan a viejos fumando sin desarrollar cáncer de pulmón. ¿Qué características tiene su genes o sistema inmune que los hace inmunes a desarrollar cáncer? Bueno, parece que es una buena pregunta. Hay el caso de una de las personas que se considera que fue una de las, ¿verdad? La mujer más anciana del mundo, digamos, que es un tema muy debatido, pero bueno, esta es una señora francesa, no me acuerdo cómo se llama, y fumaba todos los días, ¿verdad? Y murió como de 123, una cosa así. Yo creo que estos casos son más las excepciones que las reglas. Em, 9 de cada 10 fumadores, ¿verdad? O más bien, 9 de cada 10 casos de cáncer son fumadores. Em, entonces, pues así como hay casos de cáncer de pulmón que no se debe a fumado porque tienen un signature diferente, hay casos en donde se fuma por 50 años y no ocurre un cáncer, ¿verdad? Y esto, como bien apunta usted, tiene que ser una mezcla de interacción genética, ¿verdad? El sistema inmune. em, es básicamente lo que se ve, por ejemplo, con la penetrancia incompleta a nivel de genes, ¿verdad? No por tener, por ejemplo, un BRCA positivo, la persona 100% va a desarrollar un cáncer de mama o de ovario, porque hay un interplay ahí entre genes y ambiente, ¿verdad? Entonces eso, pues sí importa mucho, pero de nuevo, estos son los casos que representan más la excepción que la regla. Ahora, ¿qué relación tiene el vapeo con el riesgo de cáncer de pulmón cuando muchos de los que lo usan son exfumadores? ¿Qué magnitud tiene el tabaquismo sobre el sistema inmune en general? Sí. Sí, de hecho, bueno, ya le digo, acá en UK y en otros países se empezó a implementar o a fomentar la idea del vapeo, ¿verdad? Como una alternativa, ¿verdad? Porque, bueno, eventualmente el vapeo lo que tiene es, lo que permite es como, ¿verdad? La sensación física y además que tienen nicotina, entonces permiten, ¿verdad? Pues que continúe ahí un poco el ciclo adictivo sin que eh, necesariamente contenga todos los demás químicos, ¿verdad? Como alquitrán y demás, que eventualmente son mutagénicos. Pero bueno, se sabe que también el vapeo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y pues se sabe que puede aumentar el riesgo en general de enfermedades respiratorias. Entonces, no es ahora algo que se esté recomendando así como, ¿verdad? La gran maravilla. Sí se recomienda en algunos casos, pero no es, digamos, para mi gusto, no es realmente, digamos, como una estrategia. Me parece que es tal vez un primer nivel para fumadores muy crónicos, pero no me parece a mí que sea, digamos, lo que le vaya a funcionar o lo que deba hacer todo mundo. Em, Perdón. Y bueno, lo de fumar marihuana con cáncer de pulmón, yo esto realmente no he leído nada, ¿verdad? Honestamente, tiene que haber un riesgo, ¿verdad? Sencillamente por el hecho del fumado, mecánicamente, cómo funciona y porque, bueno, probablemente hayan químicos involucrados, ¿verdad? Fuera de la planta, ¿verdad? Pero propiamente, digamos, la marihuana y sus componentes, CBD, THC y cáncer de pulmón, no, realmente no tengo información. Creo que sería muy valioso buscar. Em, sí, vamos a ver. Sí, sí, las estadísticas de fumado en Costa Rica no son buenas, ¿verdad? Y la contaminación creo que tampoco. Entonces, definitivamente es un tema importante a abordar. Creo que no sé, o sea, el gobierno y claramente diferentes ONGs y demás, todas las personas que estamos aquí es porque nos interesa esto, tenemos que poner mucho más esfuerzo
en evitar, ¿verdad? El fumado, sobre todo en generaciones más jóvenes. Vamos a ver. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron entonces hasta el final. Espero que esta charla haya sido de mucha utilidad. Recuerden que esta y todas las charlas van quedando en el YouTube, ¿verdad? Del Centro Oncológico Costarricense, así lo pueden buscar en el YouTube. Em, y entonces nos veríamos para la próxima, ¿verdad? Que es sobre básicamente diagnóstico temprano, prevención y sobre todo tratamiento de cáncer de pulmón, ¿verdad? Que es una enfermedad muy retadora de tratar. Espero que pasen feliz tarde, feliz noche por allá. Nos vemos la próxima. Vamos a ir empezando sobre todo en agradecimiento a las personas que ya están por acá de hace rato, en atención a la puntualidad. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Vamos a empezar con la charla entonces de este día de hoy. Es una charla que está dentro del marco del mes de julio, el mes de concientización sobre cáncer de pulmón. No vamos a hablar solamente, por ejemplo, hoy de los beneficios que tendría dejar de fumar luego de un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿verdad? En realidad hay investigación sobre otros tipos de cáncer también. Em, pero bueno, en el marco de este mes creo que es importante que le demos énfasis a este cáncer tan letal. Em, y bueno, aprovecho entonces con eso para recordarles que, sobre todo si hay personas que se unen por primera vez, que dentro del Centro Oncológico Costarricense tenemos este programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en el cual estamos tratando de pues extender, ¿verdad? Charlas mensuales tanto a la comunidad científica como al público general. Entonces les comparto acá la agenda del año, ¿verdad? Ya hemos avanzado prácticamente medio año. Hoy estaremos hablando sobre el fumado, ¿verdad? En pacientes en donde ya hay un diagnóstico de cáncer. Y la otra semana, me parece que es el 23 de julio, sí, vamos a hablar sobre prevención y tratamiento de cáncer de pulmón. Ahora, eh, dentro de esta jornada, ¿verdad? O de este mes de concientización, vamos a tener nuestras jornadas de detección temprana este mes para cáncer de pulmón, como les decía, y va a consistir en una consulta médica gratuita para fumadores y exfumadores entre 50 y 75 años de edad. Y pacientes de alto riesgo dentro de este grupo recibirán un tag de bajas dosis a precio especial, con la idea de que en realidad pues sea lo más accesible que se pueda para poder pues dar seguimiento a estos casos, ¿verdad? Que son los de mayor riesgo, por lo menos para cáncer de pulmón. Saldrá en redes próximamente un video, ¿verdad? Más oficial, pero bueno, se los comparto de primera línea. Bueno, vamos a empezar un poco ahí entrando en materia en cuanto al fumado y cáncer, ¿verdad? Y esto es algo que probablemente sabemos, pero desde una perspectiva histórica quizás vale la pena recordar que no fue siempre tan claro el vínculo que había entre el fumado y cáncer, ¿verdad? De hecho, las compañías tabacaleras convencieron a algunos científicos, ¿verdad? En los 40, 50 para, para publicar, ¿verdad? En contra de la evidencia que ya se iba acumulando, em, que vinculaba pues el cigarro el fumado con el cáncer. Sin embargo, algunos, ¿verdad? Científicos y médicos empezaron a publicar. Esta es una publicación de 1950 en el British Medical Journal, en donde ya se hablaba de una asociación, ¿verdad? Entre el fumado y el carcinoma de pulmón. Y de hecho acá lo que estaban diciendo era que los números, ¿verdad? Tanto por la incidencia y la mortalidad en cáncer de pulmón estaba aumentando muchísimo entre 1920 y 1950. Y bueno, acá nos dice que el artículo que habían básicamente dos posibles causas, ¿verdad? Para la época. La primera era una contaminación atmosférica, ¿verdad? Que ya se derivaba, por ejemplo, de los vehículos y en general, ¿verdad? De las plantas industriales, etcétera. Y pues vean que acá empiezan entonces a citar estudios, ¿verdad? Que vinculan el fumado con el tabaco.
La mayoría de estos estudios empezaron en Alemania y en Estados Unidos, ¿verdad? Los estudios más sólidos, y pues llegó a consolidarse, ¿verdad? Que realmente el fumado se asocia con cáncer de pulmón y ahora sabemos que hay muchísimos tipos de cáncer, ¿verdad? De hecho, pues las investigaciones más recientes, ¿verdad? Este es el estudio publicado en The Lancet para el Global Burden Disease del 2019. am, Demuestra, ¿verdad? Que básicamente de todos los factores de riesgo, el más significativo, ¿verdad? Asociado a mortalidad, y bueno, específicamente lo que miden acá, ¿verdad? Que son años de vida ajustados por discapacidad. Vean ustedes que el tabaco es el más importante, ¿verdad? Esto es para hombres en el recuadro A y en el recuadro C para mujeres, ¿verdad? Y pues eventualmente B y D va a representar lo que vimos en A, lo que vimos en C, pero como una proporción, ¿verdad? Como un porcentaje, que es como más fácil de poder entender si queremos analizar el código de colores que viene acá, ¿verdad? Que es un código que representa diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces lo que se puede ver en general es que pues el fumado se asocia principalmente a cáncer de pulmón y de vías aéreas, pero también hay un componente importantísimo a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Desde esófago, estómago, colon, hígado, vías biliares, páncreas, hasta ya cabeza y cuello, por ejemplo. Y bueno, lamentablemente la charla de hoy no tiene, digamos, la intención de hilar muchísimo en la biología molecular, aunque vamos a ver un par de cosillas como siempre para complacer a los que tal vez tengan una o a las que tengan una formación un poco más sólida en este aspecto, ¿verdad? La idea es, de esta charla es un poco más desde la salud pública, pero em, pues brevemente me encontré esta imagen que me parece una infografía muy, muy clara, ¿verdad? ¿Cómo es que el fumado causa cáncer? Bueno, en realidad el problema del fumado es que los cigarrillos, ¿verdad? Y también pues el tabaco en general, pero los cigarrillos como tal, ¿verdad? Contienen muchísimos químicos, muchas moléculas y muchas de estas son carcinogénicas, ¿verdad? Que bueno, obviamente con el paso del tiempo lo que hacen es que empiezan a dañar el ADN y pues empiezan a generar mutaciones. Hay un signature molecular que se conoce, es una firma molecular muy clásica de mutaciones, ¿verdad? Que causa el fumado, em, que es muy característico, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón, ¿verdad? Y es muy distinta a los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de pulmón que nunca han sido fumadores, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que entonces eventualmente ese daño en el ADN o que conduce a la carcinogénesis. De hecho, les quería presentar este estudio que me parece bastante bonito. Es un estudio que se realizó entre UCL acá en Londres y el Sanger acá en Cambridge, em, en donde básicamente demostraban la acumulación de mutaciones en el epitelio bronquial, ¿verdad? De humanos en diferentes grupos, ¿verdad? En niños, ¿verdad? Que bueno, esperemos que claramente no deba haber una carga mutacional alta, que de hecho, bueno, es lo que se encuentra acá, ¿verdad? Ya acá se va a explicar exactamente qué es lo que se mide, pero entonces vemos los grupos, están niños nunca fumadores, ¿verdad? O no fumadores, ex fumadores y fumadores actuales, ¿verdad? O em, que están activamente fumando. Y lo que miden acá son mutaciones por célula, ¿verdad? Y son tres tipos de mutaciones. Están midiendo single strand breaks, que son como rupturas en la hebra del ADN, ¿verdad? Una única hebra. Indels, ¿verdad? Inserciones o deleciones. Y double strand breaks, que es básicamente daños bastante graves, ¿verdad? Es cuando el ADN sufre una ruptura doble, ¿verdad? En las dos cadenas. Es básicamente separar la secuencia de ADN y estas rupturas tienden a ser obviamente pues mucho más mutagénicas o carcinogénicas, ¿verdad? Para este efecto. Entonces lo que se puede ver es que entre la niñez, ¿verdad? Porque bueno, las edades en las que están analizando esto es 11 años, 1 año y 3 años. em, y la verdad es que el N es bajillo, ¿verdad? Como menos de 30, por ahí de los 30, eh, pero es significativo. Ustedes pueden ver que básicamente o hay muy poquitos daños o mutaciones o no hay, ¿verdad? En niños, ¿verdad? En vías aéreas. Mientras que en los no fumadores
Em, Independientemente de la edad, vean que hay, por ejemplo, grupos de 80 años, 50 y 59, 73, etcétera, pues aparecen un poco más, pero realmente en los no fumadores las mutaciones por células son muy bajas. Mientras que vean que hay una mayor heterogeneidad en los exfumadores, ¿verdad? Que probablemente se vincule más a los años del fumado. Vean que ya aparecen pues barras mucho más significativos, ¿verdad? Que sugieren que entonces hay muchísimo más daño y es prácticamente comparable a los fumadores actuales, o los que más bien son activamente fumadores, es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué es lo interesante de este estudio? Porque bueno, esta gráfica es un poco lo esperable, o sea, si se quiere es como esta correlación que están mostrando acá en el panel B, ¿verdad? Y entre más se fume, pues obviamente más mutaciones van a haber. Lo interesante es que ellos encontraron que en los exfumadores había una mayor fracción de células que tenían mutaciones o carga mutacional muy cercano a lo normal, a lo esperable. Y esto era lo contrario en los fumadores, ¿verdad? En los fumadores que estaban activamente fumando, esta proporción de células con una carga mutacional baja em, realmente pues casi no existía, ¿verdad? Para que se entienda, en los que activamente estaban fumando, prácticamente no había un grupo de poblaciones o de células, ¿verdad? Poblaciones celulares que no tuvieran mutaciones. Es que no habían, todas tenían básicamente mutaciones. Mientras que en los exfumadores habían parches de células que básicamente tenían una carga mutacional muy baja. Entonces, con este estudio lo que lograban concluir es que dejar de fumar em, no solamente evita el daño que eventualmente va a causar el fumado por X número de años, sino que permite la regeneración, ¿verdad? Y la recuperación de ese epitelio, ¿verdad? Que en su momento sufrió daños, ¿verdad? Los daños los vemos, vemos las mutaciones, pero vemos cómo surgen mayores fracciones de poblaciones celulares em, que no tienen esas mutaciones, entonces que eventualmente pueden popular, ¿verdad? Si se dice prepopular, bueno, aumentar, digamos, competir por el epitelio normal, ¿verdad? O por el epitelio bronquial en contra, digamos, de las células mutadas. Es un estudio bastante prometedor que, bueno, en general nos sugiere que entonces dejar de fumar tiene un gran mérito y es el tema de fondo de la charla, ¿verdad? Em, Tenemos el problema gravísimo de que, pues, básicamente el cáncer que mayor, ¿verdad? Como les decía, mayor asociación tiene em, con el fumado, pues es el de pulmón, ¿verdad? Y de vías aéreas. Básicamente está matando ya prácticamente el 40%, ¿verdad? De todos los pacientes con cáncer. Y esto es bastante lejos de cualquier otro tipo de cáncer, ¿verdad? Estos números a veces van variando. Esto era como para 2019, pero vean que colon básicamente es mucho más bajo, ¿verdad? Colon y recto, por ejemplo, comparado con pulmón y vías aéreas. Y el problema es que, pues, el fumado obviamente se asocia con muchos más tipos de cáncer, ¿verdad? Incluso de la vía, no solamente a nivel del tracto gastrointestinal, como mencioné anteriormente, sino que también hay una asociación fuertísima con el sistema urogenital, ¿verdad? Específicamente con cáncer de riñón, por ejemplo, de vejiga, y ni hablar de, por ejemplo, el sistema hematopoyético. Entonces, em, realmente estamos con un problema que es hasta que tiene dimensiones muy morales, ¿verdad? Y existe todo un estigma alrededor de estos tipos de cáncer porque, em, pues básicamente son de los pocos tipos de cáncer que son realmente prevenibles, ¿verdad? O sea, la mayoría, cerca del 90% de todos los tipos de cáncer de pulmón, por ejemplo, de vías aéreas, podrían prevenirse, ¿verdad? Si no se fumara. Pues, recientemente están apareciendo más casos de cáncer de pulmón en no fumadores, ¿verdad? Y bueno, se sabe que esto puede tener que ver con la contaminación actual. Hay una signature molecular mutacional que es distinta definitivamente. Em,
pero también hay estudios que están demostrando una signature muy similar a la del fumado en personas que no fuman. Entonces, em, esto puede tener que ver con la exposición ambiental, ¿verdad? A la que estamos ahora, pues valga la redundancia, expuestos. Em, entonces, realmente el tema de cáncer de pulmón y el tema del fumado es complejo porque tiene esta dimensión moral, ¿verdad? Que podría prevenirse. Y bueno, creo que lo que nos toca es, pues, hacer hincapié en estrategias de salud pública mucho más agresivas, más fuertes, ¿verdad? Como las que, por ejemplo, se están tratando de hacer acá en UK y en muchos otros países con la idea, por ejemplo, la generación libre eh, de fumado, Smoke Free Generation, que están haciendo ahora estas campañas que básicamente quieren que personas, por ejemplo, que nacieron a partir de o después del 2008 no puedan comprar cigarrillos del todo, o sea, toda una generación que no pueda del todo comprar cigarrillos. ¿Va eso a solucionar el problema? No, pero definitivamente va a evitar que mucha gente pueda empezar a fumar, sobre todo en las etapas más tempranas. Digamos, hay estudios que han demostrado que el problema del fumado es que se empieza normalmente temprano en la vida, o sea, es muy difícil empezar a los 30 o 40, ¿qué sucede? Pero digamos, el grueso está entre 15 y 20 años. Entonces hay estrategias de salud pública que están tratando de orientarse a pues reducir esta exposición, ¿verdad? Y bueno, yo quería ir un poco a eso también porque tenemos datos, ¿verdad? Que demuestran que las estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, taxativas, las estrategias que tienen que ver con anuncios o publicidad y las estrategias que tienen que ver con la prohibición de fumado en espacios públicos, sí que tuvieron un impacto en ni siquiera en la incidencia, ¿verdad? Aquí vamos a ver mortalidad, exactamente, directamente mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Esto fue para Estados Unidos, ¿verdad? Son datos para Estados Unidos de 1900, básicamente 100 años, ¿verdad? 1900 a 2010. Y lo que ustedes pueden ver es que el gran pico, ¿verdad? De fumado, que es lo que representa esta línea acá, como moradilla, supongo, ¿verdad? Que son cigarrillos vendidos por adulto por día. Y vean cómo después de la Gran Depresión, ¿verdad? Bueno, en realidad después de la Primera Guerra Mundial, con un gran boom por la Gran Depresión y especialmente impulsado por la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a haber un pico gigantesco, ¿verdad? Pues en el fumado. Em, y pues hubo un lag, ¿verdad? Hubo como un periodo ahí de tiempo hasta que se empezaran a tomar medidas, ¿verdad? Obviamente restrictivas por esta lucha, ¿verdad? Que había un poco por intereses comerciales que decía que no, que fumar para nada, que era, hasta decían que era bueno, ¿verdad? Em, y entonces, claro, lo que vamos a empezar a ver es que en los 70s, por ejemplo, se empezaron a generar restricciones publicitarias en donde, por ejemplo, en los Estados Unidos no se podían anunciar cigarrillos en la televisión o en la radio, ¿verdad? Y ya luego empezaron a hacerse medidas un poco más taxativas, como por ejemplo el impuesto federal. En el 80, en el 83 se duplicó. Y por acá no fue hasta, y esto me parece muy sorprendente, pero no fue hasta como en el final de los 80 que se empezó ya a ser mucho más restrictivo con el tema de no fumar en los vuelos. Em, y ya en finales de 90, en los 2000, al inicio de 2000 se empezó a restringir en muchos países y bueno, en este caso en Estados Unidos el fumado en restaurantes y en sitios públicos. Eso tuvo un impacto definitivamente en la mortalidad. Vean ustedes que conforme aumentó, ¿verdad? El consumo de cigarrillos aumentó pues, la mortalidad por cáncer de pulmón, pero entonces unos 10, 20 o 30 años después de que se empezaron a implementar todas esas medidas, la mortalidad por cáncer de pulmón bajó muchísimo, ¿verdad? Entonces, aunque hoy definitivamente sigue siendo el cáncer, eh, pues con el que se asocian por los cánceres de pulmón, con el que se asocian mayor muertes en el mundo, ¿verdad? Por cáncer, definitivamente esto sería mucho peor si no se hubieran hecho estas medidas. Ahora, claro, esto es dependiendo de cada país. De hecho, hay una correlación acá que les presento muy, muy bonita, muy interesante. Esto es para Europa. Y lo que vemos es una correlación negativa, ¿verdad? Entonces, para entenderlo hay que ver qué hay en cada eje. En el eje Y lo que estamos viendo es el cambio, el porcentaje de cambio en la prevalencia de fumado diario, o sea, cuánto cambió el fumado, fuma la gente ahora más, fuma la gente ahora menos. Y en el eje Y lo que vemos es un score que ellos le llaman el TCS, ¿verdad? Por Tobacco Control Scale, que es básicamente
como una métrica, ¿verdad? Que ellos hacen para ver qué tan controlado, qué tan restrictivo, ¿verdad? Es un país con respecto al tabaco, ¿verdad? En tema de publicidad, en tema de medidas taxativas. em, y lo que encuentran es algo bastante fascinante, que es lo esperable, ¿verdad? Hay una correlación negativa, es decir, los países que tienen mayor scores, ¿verdad? O sea, mayor regulación del tabaco, pues son los que han cambiado mucho más la prevalencia de fumado diario, ¿verdad? Vean que ustedes que son números negativos, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que definitivamente funciona, ¿verdad? Como en el caso de Estados Unidos, en el momento en el que empezamos a aplicar medidas para tratar de evitar en la mayor cantidad posible el fumado, pues la gente sí deja de fumar. Lamentablemente, Costa Rica ha tenido un lag muy importante en políticas públicas. Se han hecho las cosas, pero se han hecho tarde o no se han hecho bien. Y les voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Que la charla de nuevo no tiene el propósito de tampoco de irse demasiado por la política, pero es algo que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Y ojalá que si hay personas aquí cercanos a tomadores de decisiones o que tienen puestos, ¿verdad? En donde se puedan tomar decisiones, que tengamos esto presente y se pelee, porque Costa Rica pasan dos situaciones. La primera es que el impuesto al tabaco no es tan alto como debería ser. La OMS recomienda que el 80% del precio del cigarrillo sea impuesto y, y en Costa Rica ese no es el caso. Es muy bajo, de hecho. No recuerdo ahorita, andará por el 60%, pero este número no sé si es así. Solo sé que no es definitivamente lo que la OMS recomienda. Hay países de un poco más de vanguardia, por ejemplo en Chile es prácticamente el 90%, creo que 91%, y está en el top 10 de países en el mundo, ¿verdad? En donde la carga taxativa es bastante alta, incluyendo por ejemplo Israel. Eh, entonces, esa es una situación. O sea, Costa Rica definitivamente podría generar muchísimo más dinero con ese impuesto, pero bueno, hay intereses comerciales que ya sabemos, ¿verdad? Y lo otro que pasa es que ese impuesto, ¿verdad? Que tiene que ir, por ejemplo, en un porcentaje a la caja, ¿verdad? No se gira. Entonces, no solo no es la cantidad de plata que debería o podría ser, sino que a la caja esa plata no le llega. O sea, el Ministerio de Hacienda sencillamente dice, ¿verdad? O quien esté a cargo, ¿verdad? De decir, no, en lugar de girarle 3.000 millones, le vamos a girar tanto. Y esto definitivamente entonces pues limita, ¿verdad? El alcance que se puede hacer en cuanto a investigación, en cuanto al abordaje de esta problemática que genera el tabaco. Entonces, eso solo para que ustedes vean con datos que desde la salud pública se puede tratar de, por lo menos, em, yo diría, amortiguar un poco el impacto que tiene este mal. Vean qué interesante esta publicación. Si recuerdo bien, es 2025. O sea, es que acaba de salir 2024, 25. Los datos son para 2023. Básicamente, esta publicación demostraba que el 15% de... A ver, un poco para atrás. Esta publicación en Estados Unidos demostraba en más de 1,5 millones de personas que la mitad, más o menos, de todos esos pacientes con cáncer, ¿verdad? En Estados Unidos, 1,5 millones, ¿verdad? Básicamente, que fue lo que se diagnosticó en el 2023. La mitad de esos fumaban o tuvieron un historial de fumado. Y básicamente 15% de todas esas personas estaban fumando al día del diagnóstico. O sea, que le dieron el diagnóstico y ese día seguro se fumaron una caja, ¿verdad? O lo que hayan fumado. 15%. Bueno, yo no soy muy bueno en la matemática, pero haciéndole un 15% a 1,500,000 suena a un montón de personas, ¿verdad? Em, entonces, básicamente lo que esto nos demuestra es que tenemos un problema que se parte en dos, si se quiere. Tenemos el problema de la gente que fuma y debido al fumado, pues tienen un cáncer y luego ahí se nos divide el algoritmo. Tenemos la gente que una vez dado el diagnóstico sigue fumando o deja de fumar. Y la idea con esta charla es que yo los convenza
de que necesitamos hacer no solamente prevención primaria, que es como se conocen, bueno, hay diferentes tipos de prevención. La prevención primaria sería pues que no ocurra el mal, ¿verdad? Que no ocurra el cáncer de pulmón. Pero si ya ocurrió, ¿verdad? Que es lo que yo, en lo que quisiera enfocarme para esta charla en específico, ¿verdad? Porque la otra semana es más sobre prevención y bueno, eventualmente diagnóstico temprano y tratamiento, pero si ya ocurrió el cáncer, pues poder hacer, em, por aquí creo que tenemos una pregunta, pero la vamos a ir dejando para el final. Buenísimas preguntas, la vamos a ir dejando para el final. Sí, prevención secundaria, o sea, si ya ocurrió, ¿cómo hago yo para que esa persona que tiene un diagnóstico de cáncer, sea pulmón o sea de lo que sea, deje de fumar? Y si realmente importa, ¿verdad? ¿Será que ya es muy tarde? Bueno, vamos a ver entonces las investigaciones en ese aspecto. Lo primero es demostrar que importa en cuanto a em, efectos adversos derivados del tratamiento. Entonces, esta publicación lo que nos demuestra es la diferencia que hay entre ser fumador o no ser fumador en cuanto a los efectos adversos de pacientes con cáncer, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que pueden ver, y nos vamos a ajustar un poco a los datos o la columna de ajustado, ¿verdad? Porque estos datos ya son ajustados por edad, por género o sexo, raza, educación, etcétera. Entonces, nos parece que, pues, obviamente es mucho más confiable, ¿verdad? Porque no hay, potencialmente no hay variables muy fuertes ahí que puedan estar explicando esta situación, ¿verdad? Como que alguien pueda decir, ah, bueno, no, es que esto tiene que ser un tema de edad o esto tiene que ser un tema de sexo. No, no, ya esto está ajustado por eso. Entonces, lo que nos dé aquí positivo, ¿verdad? O un p-value significativo, es porque tiene que ser solamente por estas variables que nos interesan, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que en la mayoría de los que son significativos, hay, por ejemplo, mayor, qué sé yo, mayor pérdida de cabello, mayor problemas de concentración, mayor problemas en la piel, mayor pérdida de peso, mayor problemas de memoria, eh, mayor depresión y mayores problemas de dormir, por ejemplo, en los fumadores. Entonces, no es solo que el fumado me predispone a que yo tenga cáncer, es que una vez que yo soy tratado por ese cáncer, si sigo como fumador o ya por sí el hecho de haber sido fumador, me representa una mayor probabilidad de tener efectos adversos derivados del tratamiento, ¿verdad? Sea quimio, radio bueno, quimio, radio, digamos que es lo que analizan acá. Y bueno, esto es lo que nos pone entonces en perspectiva esta idea de la prevención secundaria en donde tenemos que convencer al paciente con cáncer que deje de fumar, principalmente porque esto va a aumentar el efecto, ¿verdad? De la terapia, va a disminuir las complicaciones derivadas del tratamiento, que es lo que acabamos de ver, y pues obviamente va a incrementar la supervivencia, ¿verdad? Ahora, dejar de fumar no es sencillo. em, y básicamente los enfoques que más sirven son los enfoques pues integrales, ¿verdad? Holísticos. Estos son enfoques que llevan pues básicamente em, eh, un componente de terapia, ¿verdad? De consejería, un componente de terapia individual y de terapia de grupo, un componente de medicación, ¿verdad? En muchos casos, con lo que se conoce como NRT, ¿verdad? Terapias de reemplazo de nicotina, y en algunos casos prescripciones de medicamentos, ¿verdad? Que puedan hacer más sencillo el proceso del dejar de fumar. Em, yo les mencioné en esta diapositiva, ¿verdad? Que el ser fumador representa un mayor riesgo en cuanto a los efectos adversos del tratamiento, pero además sabemos que a nivel de genética hay variantes que predisponen a la aparición de cáncer, ¿verdad? Y esto lo tenemos claro. Hay polimorfismos muy específicos, ¿verdad? Que solos tal vez no representan, digamos, una variante de efecto mayor, que es como se conoce, pero ante la exposición de, no sé, de un estresor o ante la exposición de un agente mutagénico como el fumado, esa variante genética se dispara,
o dispara su efecto, digamos. Sabemos que, por ejemplo, hay un gen que se conoce como CHRNA5, ¿verdad? Que tiene particularmente un polimorfismo que predispone o aumenta el riesgo, ¿verdad? A cáncer de pulmón. Y este estudio demuestra que independientemente del genotipo en ese SNP en particular, en esa región, em, los pacientes que son fumadores tienen muchísimo más riesgo, ¿verdad? De tener cáncer de pulmón comparado a los que no son fumadores o los que dejaron de fumar. Entonces, básicamente, de hecho, el título es bastante pretencioso y fuerte en el mensaje, ¿verdad? Básicamente dice, dejar de fumar disminuye y retrasa la aparición de cáncer de pulmón, ¿verdad? En fumadores con riesgo alto y bajo de genotipo para este gen, ¿verdad? Para el CHRNA5. Entonces, pues este es el segundo componente importante del por qué dejar de fumar es importante, ¿verdad? No solamente para evitar que ocurra un cáncer, sino que pues eventualmente puede, de hecho, como demostraba uniendo cabos, ¿verdad? Como demostraba el otro estudio, dejar de fumar permitiría, ¿verdad? Que el epitelio normal que todavía existe pueda repoblar, ¿verdad? Eh, pues ese tracto, esas vías aéreas y pues permitiría, digamos, que no exista ese trigger, ¿verdad? Para variantes genéticas que esa persona pueda tener que predispongan a cáncer, ¿verdad? Que es lo que se sabe que ocurre también con el tema de la contaminación, ¿verdad? La contaminación ambiental lo que hace es promueve, potencia el efecto de estas variantes, ¿verdad? Que muchas personas tienen, que por sí solas tal vez no son tan poderosas, pero que en el ambiente adecuado, ¿verdad? Adecuado no, ¿verdad? Como bueno, sino en el ambiente que potencia esto, como por ejemplo el fumado, la contaminación, pues esas variantes van a tener un efecto mucho mayor. Ahora, más un poco orientado al tema de la charla, este estudio que también es reciente, digamos, del 21, em, demostraba que la cesación del fumado post-diagnóstico de cáncer reduce el riesgo de progresión, ¿verdad? De la enfermedad y de mortalidad, lo cual es lo más importante, porque nosotros aquí podemos demostrar lo que queramos, pero si no hay un efecto en mortalidad, de pronto no es tan significativo, ¿verdad? Y en este estudio, pues sí lo analizan, ¿verdad? Analizan tres cosas, ¿verdad? Analizan mortalidad por todas las causas, analizan progresión de la enfermedad, ¿verdad? Ya sea recurrencia tumoral o muerte, y mortalidad específica de cáncer de pulmón, ¿verdad? Y en todos los casos, em, el valor es muy significativo, ¿verdad? La diferencia es muy significativa cuando se comparan personas o pacientes que continuaron fumando, ¿verdad? Durante su proceso de terapia y los que dejaron de fumar, ¿verdad? Y pues la diferencia es bastante importante, significativa, y se pueden ver acá en los Cox models, ¿verdad? En los Kaplan-Meiers que se ven aquí, mucho más claro. O sea, lo que se puede ver, por ejemplo, acá en el Y, están analizando en el primer panel, probabilidad básicamente de supervivencia general, ¿verdad? Es overall survival. Y lo que se puede ver acá es que es pues peor, ¿verdad? Cuando se analizan el eje Y a años, ¿verdad? Años del diagnóstico a la muerte, básicamente la supervivencia es peor para los pacientes que continuaron fumando, ¿verdad? Que es esta línea negra que se ve acá. Mientras que los que dejaron de fumar, ¿verdad? Tuvieron una mejor supervivencia general. No es exagerado, ¿verdad? Pero anda por el 10% en este estudio, ¿verdad? Mayor supervivencia. Y luego acá lo que analizan es probabilidad de progresión, ¿verdad? O dicho de otro modo, supervivencia libre de progresión y la diferencia es también bastante significativa. O sea, los pacientes que dejaron de fumar tienen menos probabilidad que la enfermedad progrese, ¿verdad? Y dicho de otro modo, los pacientes que continuaron fumando tienen más probabilidad que la enfermedad progrese. Em, y bueno, aquí lo que analizan es la incidencia acumulada de mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, lo que podemos ver es que claramente, pues, hay menor mortalidad en los pacientes que dejaron de fumar. Y este es uno de los primeros estudios, ¿verdad? Los estudios más sólidos que demostró definitivamente que dejar de fumar tiene un impacto post-diagnóstico, ¿verdad?
Luego está este otro bonito estudio, muy bonito estudio en JAMA, Internal Medicine, también muy reciente. Pues ya no veo el año por acá, pero es que tiene que ser 2000, entre 2024 o 25 por ahí. Es muy reciente, después del 2020 básicamente. Y en este estudio analizaban, ¿verdad? Básicamente la asociación que había entre el dejar de fumar y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Y vean qué bonito, aquí hasta me voy a poner a rayar para que se entienda bien el tema de la correlación que hay. Sí. Vean ustedes, entonces lo que analizan aquí es mortalidad por enfermedad cardiovascular, por cáncer y a nivel respiratorio. Y lo que se puede ver aquí es que en el eje Y nos analizan o nos dan un RR, ¿verdad? Que en este caso es Relative Risk o Rate Ratios de mortalidad. Y lo que tenemos aquí en el eje Y son años desde que se sucedió, digamos, la cesación del fumado. Y lo que se puede ver es que hay una correlación pues negativa, ¿verdad? Se puede ver en todos los casos. Para cáncer, por ejemplo, quedémonos aquí. ¿Qué significa esa correlación negativa, verdad? Pues que básicamente el riesgo de morir por cáncer es inversamente proporcional, ¿verdad? A los años que tiene una persona de haber dejado de fumar. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Veamos este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene más de 30 años de haber dejado de fumar, su riesgo es muy bajo o es mucho más bajo, ¿verdad? Es casi tan bajo como el de no fumadores. Y quizá ahí ya he rayado demasiado. Entonces vamos a eliminar todo esto para, para que quede más claro. Vamos a ver de nuevo, entonces, vean este ejemplo. Para las personas que tienen más de 30 años de haber dejado de fumar, el riesgo es casi tan bajo, el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón, como el de no fumadores, que vean que es esta línea que está aquí, ¿verdad? Ahora, si nos movemos a personas que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? De haber dejado de fumar, ya el riesgo es más alto. Y si nos vamos a personas que tienen entre 1 y 9 años de haber dejado de fumar, pues el riesgo es bastante alto, ¿verdad? Básicamente es el doble de una persona que nunca ha fumado. Y esto fue igual o más drástico para enfermedades respiratorias, de hecho más drástico para enfermedades respiratorias y muy similar en el caso de cáncer con a nivel de mortalidad cardiovascular. Entonces, pues básicamente esto lo que nos demuestra es que es lo que hemos venido viendo, dejar de fumar importa, claramente por diagnóstico, pero también importa en qué momento, ¿verdad? Se deja de fumar. Idealmente, porque es un proceso, pero idealmente em, pues entre más próximo al diagnóstico, mejor, ¿verdad? De hecho, ahora vamos a ver una publicación que nos dice exactamente cuál es el mejor rango. Pero bueno, esto es lo que vemos acá en esta figura, que es de ese mismo artículo, ¿verdad? Em, la mortalidad, em, a ver, la métrica se llama em, exceso de mortalidad. eh, Vamos a ver cuál es la traducción más específica para esto. Es como el exceso de mortalidad evitado, ¿verdad? Por causa específica. Entonces se analiza a nivel cardiovascular, por caso de cáncer y por respiratorio. Y lo que se puede ver es que em, la- el rango de años, ¿verdad? Que mayor evita muertes, por decirlo así, ¿verdad? Es, pues obviamente, de 1 a 9 años, ¿verdad? Eh, o vamos a ver por qué. Creo que se entiende mejor así. El rango de edad que más evita muertes, ¿verdad? Para decirlo correctamente, es esto. O sea, lo que se puede ver es que entre más ha pasado, ¿verdad? De que una persona dejó de fumar, eh, más cerca es el riesgo de mortalidad o más equivalente a nunca haber fumado. Aquí más bien es, vean aquí, en este caso de 1 a 9 años es donde se evitan muertes, ¿verdad? Porque la persona dejó de fumar,
pero no se evita el 100% como por ejemplo en los que tienen más de 30 años de haber dejado de fumar, ¿verdad? Y bueno, esto va a quedar sumamente claro em, en la siguiente diapositiva, en el siguiente estudio. Bueno, déjenme ver si puedo borrar primero todas estas cosas de aquí. Ok, vean en este estudio qué es lo que sucede. En este estudio, y este sí creo que es 2025, es un estudio muy bonito que se publicó en JAMA Oncology. En este estudio lo que analizan es la supervivencia general, ¿verdad? Em, en personas que dejaron de fumar, ¿verdad? O que fueron abstinentes y personas que no fueron abstinentes. Em, y la diferencia es bastante significativa, pero en realidad, cuando se dan cuenta que es más significativa es cuando separan em, a las personas por cuánto tiempo duraron para dejar de fumar. Entonces, por ejemplo, si del diagnóstico, ¿verdad? Al dejar de fumar pasaron solamente 6 meses, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 meses, la diferencia en la supervivencia es bastante significativa, ¿verdad? Vean que es prácticamente, digamos, casi el doble, ¿verdad? En las personas que fueron abstinentes. Mientras que si se duraron de 6, yo sé que estos son rangos muy groseros, pero de 6 meses a 5 años, ya la diferencia, que es también muy significativa, no es tan significativa. Y si la persona del diagnóstico a que dejó de fumar tardó más de 5 años, no hay diferencia del todo en la mortalidad, o sea, en la probabilidad de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que del momento del diagnóstico, ¿verdad? A la cesación del fumado, lo ideal es que sucedan 3 meses. Y claro, para esto tiene que haber un programa en marcha para que se le pueda realmente ayudar a esa persona que igual pudo haber dejado de fumar y ahora puede que le importe menos si ya tiene un diagnóstico, pues hay que poner un programa en marcha para que esta persona entienda, ¿verdad? Que el dejar de fumar en la prontitud del caso puede permitirle, ¿verdad? Tener prácticamente el doble de supervivencia si, o en comparación al no dejar de fumar. Y bueno, de nuevo, ¿verdad? La cesación del fumado no es sencillo. Costa Rica ha hecho esfuerzos significativos, ¿verdad? Con el tema de las clínicas de cesación del fumado, que ya hay bastantes hospitales del país, anda por los 30, yo creo que ya tienen clínicas de cesación del fumado. Pero bueno, como todo no es perfecto. em, Queda mucho por hacer en las zonas periféricas y en realidad creo que todavía no existe una red o ¿verdad? Un programa nacional que aborde, o sea, que aborde fuertemente, ¿verdad? El problema del fumado, ¿verdad? Especialmente en personas jóvenes, em, y especialmente en pacientes con cáncer, ¿verdad? Debería ser una prioridad enorme, ¿verdad? Con base en lo que hemos visto en esta charla que exista esta idea de prevención secundaria, ¿verdad? En donde si ya existe una persona con cáncer, sea pulmón, sea de mama, sea de vías, qué sé yo, urinarias o de sistema gastrointestinal, si ya existe una persona con cáncer que fuma, pues que una básicamente yo diría hasta estrategias terapéuticas es que deje de fumar. Em, y bueno, hay opciones, ¿verdad? En algunos países, por ejemplo, acá se recomendaba incluso el saltar o el dar el paso de cigarrillo a cigarrillo electrónico, ¿verdad? Esto se está dejando de recomendar ahora, pero se sigue, por ejemplo, recomendando el tema de la terapia de reemplazo de nicotina, medicinas de prescripción y pues obviamente la terapia conductual, ¿verdad? Que es bastante importante. Y creo que es muy importante porque todos tenemos familiares y amigos que fuman, ¿verdad? Y en parte es como que uno no quiere estar ahí, ¿verdad? Siendo siempre el juez o el moralista, ¿verdad? Como le dicen a uno, pero sí es importante tener en cuenta estas 5 R's, ¿verdad? De por qué es que es importante hacer este esfuerzo, ¿verdad? La R primera, esto es en inglés, pero la R de la relevancia es explicar, ¿verdad? Por qué es importante, ¿verdad? Para esta persona que deje de fumar. La R de los riesgos, ¿verdad? Obviamente hablar de las consecuencias negativas, que en esto, bueno, se ha hecho mucha publicidad, ¿verdad? Ya las cajetillas de cigarro pues tienen ahí su anuncio, ¿verdad? Y sus imágenes bastante, ¿verdad? Grotescas, mostrando las consecuencias negativas.
pero también hablar de los rewards, ¿verdad? Los beneficios que podría tener la cesación del tabaco. En esta charla hemos visto un montón, ¿verdad? Nos hemos enfocado en todos los beneficios terapéuticos que podrían haber a un post-diagnóstico, ¿verdad? Roadblocks, ¿verdad? Que se puedan identificar cuáles son los impedimentos, ¿verdad? Para dejar de fumar, ¿verdad? Porque hay gente que lo ha tratado. Y pues repetir, ¿verdad? Cada vez que el paciente esté en la clínica, ¿verdad? O que esté en un grupo de terapia o en la clínica de sesión de fumado, pues hablar de esto, de las R's, ¿verdad? De las R's de la cesación del fumado. Y bueno, esta gráfica aquí a la derecha básicamente lo que demuestra es que lo que tiene mayor efectividad es el enfoque integral. O sea, solamente voluntad no sirve. O sea, realmente se sabe que no, que la gente recae, hay estudios sobre esto. Em, y hay gente digamos, toma el coro ¿cómo se dice? El toro por los cuernos, ¿verdad? Por sus propias manos y empiezan entonces a consumir, por ejemplo, parches de nicotina y cambian a cigarrillos electrónicos. Y esto le ayuda a mucha gente, pero no es lo más efectivo. Em, Incluso sencillamente, por ejemplo, depender de fármacos, tampoco, ¿verdad? Se necesita entonces un enfoque integral, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que combinar todos estos elementos, ¿verdad? Incluyendo la terapia o el soporte de comportamiento conductual, es hasta 3 veces más potente, ¿verdad? O más em, importante para este efecto. Entonces, bueno, sí que vale la pena dejar de fumar luego de un diagnóstico de cáncer. Espero que les haya gustado la charla. Sé que hay bastantes preguntas, entonces voy a leerlas. Eh, Principalmente estas son de Pablo César, pero bueno, sírvanse escribir, dejarnos sus preguntas o comentarios y las vamos a abordar aquí. La primera es que se ha encontrado con respecto a algunos humanos que llegan a viejos fumando sin desarrollar cáncer de pulmón. ¿Qué características tiene su genes, su sistema inmune que los hace inmunes a desarrollar cáncer? Bueno, parece que es una buena pregunta. Hay el caso de una de las personas que se considera que fue una de las, ¿verdad? La mujer más anciana del mundo, digamos. Que es un tema muy debatido, pero bueno, esta es una señora francesa, no me acuerdo cómo se llama, y fumaba todos los días, ¿verdad? Y murió como de 123, una cosa así. Yo creo que estos casos son más las excepciones que las reglas. Em, 9 de cada 10 fumadores, ¿verdad? O más bien, 9 de cada 10 casos de cáncer son fumadores. Em, entonces, pues así como hay casos de cáncer de pulmón que no se debe a fumado, porque tienen un signature diferente. Hay casos en donde se fuma por 50 años y no ocurre un cáncer, ¿verdad? Y esto, como bien apunta usted, tiene que ser una mezcla de interacción genética, ¿verdad? El sistema inmune. Em, es básicamente lo que se ve, por ejemplo, con la penetrancia incompleta a nivel de genes, ¿verdad? No por tener, por ejemplo, un BRCA positivo, la persona 100% va a desarrollar un cáncer de mama o de ovario porque hay un interplay ahí entre genes y ambiente, ¿verdad? Entonces eso pues sí importa mucho, pero de nuevo, estos son los casos que representan más la excepción que la regla. Ahora, ¿qué relación tiene el vapeo con el riesgo de cáncer de pulmón cuando muchos de los que lo usan son exfumadores? ¿Qué magnitud tiene el tabaquismo sobre el sistema inmune en general? Sí, sí, de hecho, bueno, ya le digo, acá en UK y en otros países se empezó a implementar o a fomentar la idea del vapeo, ¿verdad? Como una alternativa, ¿verdad? Porque, bueno, eventualmente el vapeo lo que tiene es, lo que permite es como, ¿verdad? La sensación física y además que tienen nicotina, entonces permiten, ¿verdad? Pues que continúe ahí un poco el ciclo adictivo sin que necesariamente contenga todos los demás químicos, ¿verdad? Como alquitrán y demás que eventualmente son mutagénicos. Pero bueno, se sabe que también el vapeo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y pues se sabe que puede aumentar el riesgo en general de enfermedades respiratorias. Entonces, no es ahora algo que se esté recomendando así como, verá, la gran maravilla. Sí se recomienda en algunos casos, pero no es, digamos, para mi gusto, no es realmente, digamos, como una estrategia. Me parece que es tal vez un primer nivel para fumadores muy crónicos, pero no me parece a mí que sea, digamos, lo que le vaya a funcionar o lo que deba hacer todo mundo. Em, Perdón. Y bueno, lo de fumar marihuana con cáncer de pulmón, yo esto realmente no he leído nada, ¿verdad? Honestamente.
tiene que haber un riesgo, ¿verdad? Sencillamente por el hecho del fumado, mecánicamente, cómo funciona y porque, bueno, probablemente hayan químicos involucrados, ¿verdad? Fuera de la planta, ¿verdad? Pero propiamente, digamos, la marihuana y sus componentes, CBD, THC y cáncer de pulmón, no, realmente no tengo información. Creo que sería muy valioso buscar. Em, sí, vamos a ver. Sí, sí, las estadísticas de fumado en Costa Rica no son buenas, ¿verdad? Y la contaminación creo que tampoco. Entonces, definitivamente es un tema importante a abordar. Creo que, no sé, o sea, el gobierno y claramente diferentes ONGs y demás, todas las personas que estamos aquí es porque nos interesa esto. Tenemos que poner mucho más esfuerzo en evitar, ¿verdad? El fumado, sobre todo en generaciones más jóvenes. Vamos a ver. Bueno. Creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron entonces hasta el final. Espero que esta charla haya sido de mucha utilidad. Recuerden que esta y todas las charlas van quedando en el YouTube, ¿verdad? Del Centro Oncológico Costarricense. Así lo pueden buscar en el YouTube. Y entonces nos veríamos para la próxima, ¿verdad? Que es sobre básicamente diagnóstico temprano, prevención y sobre todo tratamiento de cáncer de pulmón, ¿verdad? Que es una enfermedad muy retadora de tratar. Espero que pasen feliz tarde, feliz noche por allá. Nos vemos la próxima.